Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, hoy te quiero hablar sobre la automatización. Creo que es un tema súper importante por varios motivos. Uno de ellos, la típica frase, Laia, llevo tiempo buscando la emoción que me dispara esta forma de comer compulsiva o este atracón y no la encuentro. Ahí estamos hablando de automatización. ¿Qué más? Otra frase típica. Jo, es que parece que cada vez que va pasando el tiempo, cada vez que voy haciendo nuevos intentos, parece que cada vez me descontrolo más y me descontrolo antes. Automatización. Jo, es que llega un punto que ya no sé por qué se me dispara el atracón con mucha facilidad. O cada vez que llego a casa, o cada vez que entro en la cocina, o cada vez que termino de comer o de cenar. Automatización. Entonces es una situación muchísimo más habitual de lo que creemos, que nuestra conducta de alimentación se vaya automatizando. Y es interesante entender qué es lo que está pasando y cómo hay que actuar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una máquina súper eficiente en nuestra cabeza. O sea, va a intentar ahorrar energía siempre, siempre, siempre que pueda y tiene muchos recursos para ello, ¿no? Entonces, uno de esos recursos es esta automatización, empezar a generar conductas automáticas que te lleven a hacer eso que estás haciendo de forma recurrente sin tener que pensar, ¿no? Entonces, pues tu cerebro aprende que pues cada vez que te sientes ansiosa, pues si comes, pues se pasa, ¿no? Y eso es un aprendizaje. Y llega un punto en el que aprende que cada vez que llegas de casa estás ahí, cada vez que llegas a casa después de trabajar estás ansiosa y si comes se te pasa. Entonces llega un punto en el que ya no hace falta que llegues ansiosa de trabajar, simplemente nos hemos ido un paso más atrás, ¿no? Cuando llego de trabajar he ido tantas veces a comer y se me ha calmado que ya pues simplemente pues directamente te automatizo toda esta conducta y vete directamente a comer, ¿no? Entonces esas son las cositas que van calando, calando, calando y que hacen que haya momentos ya en los que no haya una emoción, eso punto número uno, y punto número dos, que haya momentos en los que pues cada vez que estás intentando, de nuevo volvemos más rápido a la conducta anterior. Que antes sentías como que a lo mejor tenías más fuerza de voluntad, que podías aguantar más tiempo haciendo esa dieta que te has propuesto y de repente ya no aguantas tanto. De repente antes aguantabas un mes y ahora aguantas 2 semanas. Y de repente antes aguantabas 2 semanas y ahora aguantas 2 días. ¿Por qué? Porque cada vez la conducta de compulsión está más automatizada, está más integrada, está más aprendida. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cuando esto se está dando hay que actuar lo más pronto posible. Porque nuestro cerebro es plástico, nuestro cerebro se va reconstruyendo constantemente, va generando nuevas conexiones, nuevos aprendizajes y el cerebro del adulto es cada vez más rígido. Todas esas conexiones se van haciendo, esas estructuras se van haciendo cada vez más potentes y cuanto más se repita, más potente se hace, con lo cual llega un punto en el que si yo no actúo y eso sigue y no descubro, no trabajo la forma de recondicionar esa conducta, de desaprender esa conducta, de aprender una nueva conducta que sea competitiva, pues me va a ser cada vez más difícil de dejar de tener la conducta que quiero dejar de tener, ¿no? Que en este caso pues puede ser dejar de tener esos atracones o dejar de comer de forma compulsiva, incluso pues cada vez que pueda ir a más dependiendo del punto en el que estés, ¿no? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que hay que actuar pues en cuanto nos demos cuenta, que hay que empezar a actuar, hay que empezar a trabajar, que si no, pues eso se va a ir instaurando cada vez más, se va a ir haciendo cada vez más rígido, ¿no? Un aprendizaje más duro y con la repercusión que eso puede tener también pues a
a niveles de mi autoestima, ¿no? De cómo yo me siento conmigo, de lo que yo interpreto sobre mí, sobre mis capacidades. Cada vez me voy sintiendo menos capaz, cada vez pienso que tengo menos fuerza de voluntad, pero aquí ya no es una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de que está tomando las manos o está tomando las riendas mi parte subconsciente del cerebro, ¿no? Esa parte que tiene pues esos impulsos y que tiene una conducta pues automatizada. Entonces aquí ya la fuerza de voluntad de poco nos vale, y para que podamos volver a usar esa autorregulación o ese autocontrol, pues tenemos que empezar a desaprender la conducta, debilitarla y poder llevarla un poquito más a una velocidad más lenta. Cuando esa conducta ya es más lenta, entonces ahí podemos volver a meter la reflexión, podemos volver a utilizar ese autocontrol, esos niveles superiores, ¿no? A nivel neurológico, y podemos volver a tener un poco más de control con la conducta y a dirigirla un poquito más. Pero cuanto más automatizada esté, menos poder tendrá la fuerza de voluntad en ese sentido, y al final utilizar esa fuerza de voluntad lo que nos va a hacer es generar pues frustración, dolor, porque estamos ahí en una lucha interna con algo que tenemos en las de perder, que es, pues al final, si a mi cerebro se le mete en la mente que yo tengo que ir a hacer eso, pues va a hacer todo lo posible para que yo vaya a hacer eso, ¿no? Que ahí es donde a veces muchas personas pueden confundir esa ansiedad consecuencia de que yo le estoy diciendo a mi cerebro que no, a una ansiedad que sea el origen de la conducta, ¿no? Que no tiene por qué ser. Quiero decir, cuando mi cerebro se le mete en la cabeza que es que yo tengo que ir a comer y lo que estoy intentando hacer es frenar el impulso, pero mi cerebro sigue queriendo ir a tener esa conducta, pues lo que va a hacer va a ser generarme malestar para que yo pues siga sus órdenes, ¿no? Entonces ahí es donde aparece esa ansiedad consecuencia, que no tiene, como os digo, no tiene por qué ser el disparador. Y esto nos puede confundir, porque a veces si vamos a intentar gestionar esa ansiedad, pues nos quedamos igualmente con la conducta instaurada, porque al final estamos hablando de una conducta que se ha automatizado. Entonces no estamos yendo realmente a ese origen de ese aprendizaje, de esa automatización, ¿vale? Con lo cual, resumen, cuando repetimos muchas veces una conducta, esa conducta se va automatizando en nuestro cerebro por esa función de ahorro energético natural que tiene mi cerebro, y lo más importante es que cuanto antes me dé cuenta, pues antes empiece a trabajar para poder desaprender esa conducta, poder aprender una nueva conducta que sea competitiva contra ella, y entonces poco a poco ir redirigiendo mi forma de comer, de relacionarme con la comida, incluso del pensamiento, de una forma más funcional y más positiva para mí, ¿vale? Bueno, espero que te haya nutrido muchísimo este directo de hoy, este concepto de automatismo. Quiero que si hay algún concepto nuevo que no conocías y que haya sido como, ahora entiendo, pues me encantará leerte en comentarios. Y nada, si te reconoces en ello y pues no sabes cómo trabajar esto, te invito a que me escribas un mensaje privado, que hablemos, y bueno, pues así te explico un poquito cómo podemos trabajar un poquito más en profundidad. Espero que tengáis un buen día.